La contrarréplica. El espacio de la contracrónica en el que los que escuchan toman la palabra. La contracrónica, un programa que empieza donde los demás acaban. El programa sobre el escándalo Trudeau os ha debido interpelar especialmente porque, como os he dicho en la contracrónica que acabo de terminar, estoy grabando esto pues a renglón seguido del anterior programa, pues ya os he dicho que había unos cuantos mensajes, me han llegado varios, de hecho los voy a pasar todos ahora en esta contrarréplica especial, así que vamos a tratarlo entre todos, porque las contrarréplicas ya sabéis que es un programa colectivo, una contrarréplica monográfica de esta historia que tiene muchas más capas de las que pensamos. Bien, empezamos con Robert, que va directo a la figura en sí de Justin Trudeau. Trudeau se ha disfrazado de muchas cosas, pero lo peor es que lo ha hecho siendo primer ministro del Canadá. Ha llegado no sé a qué país cercano a la India o por ahí, y él, su mujer y sus hijos aparecen vestidos en una especie de homenaje a ese país con las ropas tradicionales del lugar. El problema no es que se disfrazó de Aladino, el problema es que es el progre perfecto y por lo tanto pide disculpas porque hoy se considera eso inadecuado. Mañana pediría disculpas porque su cepillo de dientes es de un color que no debería ser políticamente correcto. A mí lo que me parece es que si él hubiera apedreado un banco en sus tiempos juveniles, sus votantes le serían todavía mucho más fieles, porque es el pensamiento de este tipo de gente. Tu contracrónica ha sido tremendamente sesuda, muy inteligente, pero creo que con Trudeau no coincide la cosa. Trudeau y el tipo de gente a la que él representa y los clones de Trudeau, o Trudeau es un clon de otros, de lo que es el arquetipo de lo políticamente correcto, no va por ese lado del intercambio cultural. Va simplemente porque hoy hay que criticarlo todo. Hay que criticar cualquier cosa para que todo el resto de la gente se sienta culpable de algo. Yo personalmente voy a tratar de disfrazarme de yo mismo para que nadie me critique y me diga que estoy usurpando algún tipo de personalidad. Un abrazo, excelente contracrónica, un saludo a todos tus oyentes y éxito. Pues sí, Robert, es tal cual. Circula un meme por internet y por WhatsApp, no sé si te habrá llegado, en el que aparecen unas miniaturas fotográficas con Justin Trudeau disfrazado, vestido, bueno, Dios sabe qué, de mil maneras, ¿no? Y por encima, Justin Trudeau, el actor canadiense más polifacético, y está ahí, pues ahí disfrazado de todo lo que te puedas imaginar, de indio, de Superman, de militar, de mosquetero, incluso de soldado rebelde, de la Guerra de las Galaxias, del Imperio contraataca exactamente, en el planeta Hot, va así con un abrigo y unas gafas antiventisca. En fin, que se ve que a este hombre le gusta disfrazarse y al final pues todo eso se ha terminado volviendo en su contra. Yo creo que él nunca lo imaginaría. Quería hacerse el simpático y al final pues esta simpatía le ha terminado saliendo carísimo porque su público no tiene sentido del humor, aunque él pensase que sí. Piensa que Trudeau está convencido de que él es el primer ministro más popular, más simpático, más juvenil y más moderno de toda la historia de Canadá. Vamos, yo soy un tipo al que no le tengo muy estudiado, esa es la verdad. Canadá no me interesa demasiado, pero bueno, me interesa, pero prefiero seguir lo que sucede en Argentina, en Colombia o en México, ya que lo que pasa en Canadá pues me pilla algo más lejos y el tiempo es limitado, que me gustaría más seguir la política canadiense, pero puestos a elegir otros países, pues me quedo con otros países que están más al sur y que eso sí me pillan bastante más cerca. Pero vamos, por lo demás, desde que tuve noticia de su existencia hace 4 años, cuando llegó al gobierno canadiense, me pareció ya en aquel momento, y el tiempo no ha hecho más que darme la razón, me pareció un chisgravís, que es sinónimo de chiquilicuatre. Es decir,
persona algo arrogante, no muy formal y de poca entidad intelectual. Es que le retrata tal cual la palabra. Bueno, un político muy al gusto de nuestra época, ¿eh? Es decir, Trudeau es un poco como Pedro Sánchez. Son estos políticos que han capturado a la perfección y al milímetro el zeitgeist de nuestro tiempo. Es además de todo eso pues un hijo de papá, cosa que Pedro Sánchez no lo es. El padre de Sánchez no fue primer ministro en España, cosa que el de Trudeau sí, niño criado entre algodones. Pues quizá por eso mismo ganó las elecciones en 2015. Hace justo 4 años, fueron en octubre del año 2015 y logró además con bastante autoridad. Consiguió resucitar al Partido Liberal, que no atravesaba por sus mejores momentos en aquel entonces, y le pasó por encima a Stephen Harper, que había sido hasta ese momento primer ministro. Y desde entonces yo creo que Trudeau pensó que para mantenerse en el poder, que era su ilusión, lógicamente, como todos los políticos, pues no tenía más que insistir en la fórmula que le había llevado al poder. Eso sí, duplicando la dosis. ¿Y qué ha pasado qué pasa? ¿Qué le pasa a los drogadictos cuando duplican su dosis? Pues puede ser que no les suceda nada o puede ser que la sobredosis les termine matando. Y al final se ha terminado no matando porque no sabemos cómo quedarán las elecciones del próximo día 21 de octubre, pero sí intoxicando y seriamente. Bien, seguimos con Omar, que es un oyente de Planes en la provincia de Gerona, que va a la cuestión nuclear de todo esto, los disfraces. Y quería hacer un comentario respecto a la última contraclónica, el disfraz de Trudeau. Y el caso es que meses atrás yo tenía una amiga, o al menos yo la consideraba mi amiga, que yo le estaba contando que en carnaval de hace unos años yo me vestí de mujer, o me travestí. Entonces ella se vio ofendida. Dijo que eso era que me estaba riendo de las mujeres. Y no, yo simplemente expliqué que obviamente es solo un disfraz. Bueno, a partir de aquí la verdad es que no dijo nada más, pero me envió un link a una página donde explicaba por qué esto era ofensivo. Entonces yo ahí vi lo absurdo que era todo. Es decir, en esta página ponía literalmente que no puedes pretender disfrazarte de Obama y no perder amigos. Y esto lo dice literalmente, o no puedes pretender disfrazarte de Obama y que no te peguen. Y luego también que los blancos han perdido el derecho o no tienen el derecho de disfrazarse de negros. Esto es totalmente absurdo, obviamente. Yo se lo expliqué de la forma más respetuosa posible y el caso es que no me volvió a hablar nunca más. Bueno, muchas gracias por el programa y sigue así. Bueno, Omar, yo creo que es que debemos ir haciéndonos cargo que para muchas cosas estamos ante una secta de pirados, que hasta hace no mucho pensábamos que eran gente sensata y de ahí la sorpresa, claro. Vemos que tenemos unos pirados delante y con un comportamiento muy sectario. Esto que te ha sucedido a ti, ¿no? Pues una amiga que me deja de hablar simplemente porque difería de ella en una cosa tan tonta como esta, que no es una cuestión antropológica de primeras, ¿no? En fin, disfrazarse en carnaval nunca tuvo nada de malo y nunca tendrá nada de malo. Lo hacemos para divertirnos, punto. Pero, en fin, al igual que han acabado con el humor, y hoy en día ya sabéis que contar un chiste te lo tienes que pensar 2, 3 e incluso 4 veces antes de abrir la boca, pues quieren también hacerlo con la diversión. En fin, es muy triste la vida de esta gente, ¿qué queréis que os diga? Si alguien se ofende porque nos hemos disfrazado de esto o de lo otro para ir a una fiesta, pues tiene 2 trabajos, ¿no? El primero es ofenderse y el segundo desofenderse. Y el primero ya lo ha hecho, así que solo tiene medio trabajo. Bien, vamos con otro oyente más. Este es Víctor, que tiene un par de puntualizaciones sobre el tema. Hola, Fernando. Ayer escuché tu programa sobre Trudeau y sobre la apropiación cultural y quería puntualizar un par de cosas, más allá de tu análisis que fue bueno. Me pareció un buen análisis y puso los puntos sobre las íes. Lo primero es el papel que está jugando, digamos, la derecha o la autodenominada derecha, sobre todo en algunos países anglosajones y que poco a poco se va extendiendo hacia el resto de países occidentales. La derecha no defendió a Trudeau. La derecha, en vez de ponerse de su lado, atacar a estos grupúsculos que están haciendo, que se están comportando de una manera autoritaria y que están haciendo de Canadá un país menos libre por este tipo de imposiciones estúpidas y absurdas, fue también el primer partido que se dedicó a criticarlos. El líder del Partido Conservador Canadiense
en un tuit decía que es que era inadmisible la conducta de Trudeau y que era un racista. ¿Hasta qué punto estamos llegando que en algunos países ya no hay quien defienda el más mínimo sentido común? Y luego, por otro lado, quería puntualizar algo que para nosotros nos resulta completamente ilógico, pero que para esta izquierda pop o esta izquierda posmoderna, poscomunista, como lo queramos llamar, es completamente esencial para entender las luchas que ellos están proponiendo, que es el tema de la unidireccionalidad. Y es por lo que ellos pueden criticar que Trudeau se vistiera que Trudeau se vistiera como Aladín y no y sin embargo les parece normal que un japonés o que un chino se vista con corbata o a la manera inglesa. Y es que si tu cultura, según ellos, si tu cultura fue atacada o aprisionada o colonizada por europeos, tu cultura, o sea, la cultura víctima o la cultura que fue víctima, se convierte en víctima para siempre. Y eso significa de que tú, como europeo, no puedes vestirte como ellos, pero ellos sí pueden vestirse como tú, porque tú eres la cultura opresora. Entonces, mientras tú seas la cultura opresora y lo vas a ser siempre, porque no te puedes cambiar de piel, no puedes cambiar tus orígenes, no puedes cambiar tu ADN. Mientras tú no lo puedas hacer eso, vas a ir siendo durante toda tu vida el opresor, la persona cuyos ancestros saquearon un continente o mataron a millones de personas. Y es por eso por lo que cualquier persona que no sea europea podrá copiarte, pero tú, sin embargo, no podrás copiarles a ellos. Y esto es muy importante, incluso dentro de Europa se puede ver. Yo creo que probablemente si le preguntas a una persona de estas, si es del norte de Europa, probablemente te dirá que no te puedes disfrazar de torero, porque si te disfrazas de torero y eres alemán, estás haciendo apropiación cultural porque España es un país más atrasado que Alemania. Y es tan absurdo esto que si no lo paramos, va a poner en jaque muchas reglas esenciales de nuestra democracia en un futuro próximo. Estoy completamente seguro. Y conectándolo con lo que se hablaba hace tiempo del crédito social chino, no está muy lejos de que ocurra en Europa si siguen este tipo de cosas. No estamos muy lejos de que, de hecho, nuestros políticos ya no lo están en absoluto. De que de repente en tu trabajo no te acepten porque hace 15 años publicaste una foto en la que estabas vestido de indio en una fiesta. O en la que publicabas algo que fuera contra la moral imperante de la época. Mucho cuidado con esto. Muchas gracias. Efectivamente, así es. Víctor Andrew Scheer, que es el candidato de los conservadores del Partido Conservador en las elecciones canadienses, se apuntó, pero de una manera vergonzosa, a la verbena. Estuve siguiendo a lo largo del viernes y el fin de semana todo lo que estaba sucediendo en Canadá a cuenta de esto, pues haciendo una idea, preparándome ya el programa del lunes, aunque fuese mentalmente los sábados, ya estaba pensando en él. Y la verdad es que me llamó mucho la atención y me chocó muchísimo viendo cómo los propios conservadores, que están en campaña electoral, tampoco iban a apoyarle, pero al menos tapaos, por favor, que esto mismo os lo van a hacer a vosotros si es que no os lo han hecho ya muchas veces, ¿no? Bien, ¿por qué Scheer? ¿Por qué el candidato conservador hizo esto? Pues yo creo que es por dos razones. La primera es porque, y esto sucedería en cualquier país, porque contra el adversario político todo vale en periodo electoral. Bueno, incluso fuera del periodo electoral. Cualquier cosa vale. En políticas, ya sabéis, esto sí que es la guerra por otros medios y no la diplomacia. Y la segunda es que si dice lo contrario, linchan. Y siendo conservador, además, le linchan con más rabia y con más saña todavía. Es decir, estamos jugando con estas reglas y ya se sabe lo que hay, ¿no? Pero bueno, respecto a lo segundo que comentas, lo de la unidireccionalidad, a ver, esto es pura dialéctica, por si no nos habíamos dado cuenta, que cuando toda dialéctica se pone a funcionar, pues es despiadada y arrambla con todo y pasa por encima de todo. Lo que yo ya no sé es cómo se parará esto, no tengo ni idea. Me gustaría tener una bola de cristal y poderlo ver, ¿no? No sé, a título personal sí, claro, a título personal pues uno se debe de resistir, ¿no? Y clamar para que regrese la sensatez, pero poco más
poco más se puede hacer. Vamos, supongo que que de cualquier modo esto pasará, porque todo pasa. No hay mal que 100 años dure. Esta ola en algún momento tendrá que remitir y entonces pues quede a la vista el destrozo que todas estas ideas y que toda esta locura y esta dialéctica endiablada ha terminado perpetrando, ¿no? Bien, vamos a seguir. Vamos con Javier, nuestro oyente de Taiwán, que incide sobre el tema de la apropiación cultural. Siguiendo la peculiar lógica de este término llamado apropiación cultural, del cual no había tenido noticias hasta que hoy por la mañana escuché tu programa, lo que deberíamos hacer es rechazarlo por completo, por ser un término basado en unas nociones sobre la cultura muy enraizadas en los países anglosajones y que, como tú dices, ponen un énfasis excesivo en la raza. Esto no era lo normal en la Europa previa a la Revolución Francesa. Anteriormente, la identidad estaba marcada por la religión, estaba marcada por unos valores. Puesto que estos valores eran buenos, debían ser exportados, debían ser asimilados por la gente que no los tenía. Algo muy parecido pasaba en la China anterior a las revoluciones del siglo XX. El término Zhongguo hacía referencia a los valores, a una serie de estados que compartían una serie de prácticas y formas de comportamiento procedentes de la dinastía Zhou, que eran llamadas Li. Li se suele traducir como ritual. Y estos valores eran perfectamente asimilables por gente que no pertenecía a los estados de la llanura central. Por lo tanto, lo que creo que deberíamos hacer es rechazar esta visión de la cultura basada en la raza, ya que eso es apropiación cultural. Estamos apropiándonos de una noción sobre la identidad que no es buena, que no tiene sentido y que además es cosa de los países anglosajones. Pues así es, Javier. Ciertas locuras típicamente anglo nos llaman mucho la atención en los países del sur de Europa, pues porque no las culturas mediterráneas, también en el norte de África, ¿no? Es decir, la raza aquí es una cuestión secundaria, o ha sido a lo largo de nuestra historia una razón secundaria, o directamente intrascendente, que no ha tenido trascendencia alguna, ¿no? Es decir, siempre se puso el énfasis, digamos, en el software del individuo, las ideas, los valores, la religión, etcétera, y no tanto en el hardware, en el color de la piel, el color del pelo, el color de los ojos o la complexión, ¿no? Pero vamos, los ingleses ya sabes cómo actuaron en el pasado, en un pasado no tan lejano, ¿no? Conforme llegaban a un sitio, pues desplazaban a la población local, o si no eran suficientes o el lugar se prestaba a plantaciones, pues lo que hacían era someterla o importar mano de obra esclava desde África, por ejemplo, como hicieron en el Caribe, ¿no? Pero muy rara vez se mezclaban con ellos, porque la esencia estaba en el hardware, es decir, en la raza. Esa es la razón por la que nunca mostraron demasiado interés en la evangelización de los lugares o en fundar universidades, por ejemplo. A la India llegaron en el año 1612, a principios de recién estrenado el siglo XVII, y no fundaron la primera universidad hasta 1857, cuando crearon la Universidad de Bombay y la de Calcuta. Estamos hablando de 2 siglos y medio, ¿eh? Piensa que los españoles se establecieron en el Caribe a principios del siglo XVI y en un siglo ya habían fundado 4 universidades. La de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, luego la de San Marcos en Lima, la de Santo Tomás en Bogotá y la del Colegio Máximo de Córdoba en lo que hoy es Argentina, ¿no? Bien, el planteamiento era muy diferente, como puedes ver. Eso por no hablar de limpiezas étnicas más cercanas en el tiempo todavía, estamos hablando del siglo XX incluso, como las de Norteamérica, las de Australia, Nueva Zelanda o la propia Sudáfrica, ¿no? Creo que andan con cierto complejo de culpa y lo están pagando, o lo están purgando, más que pagando, lo están purgando con este tipo de cosas que a otras culturas pues nos llaman la atención. Esta obsesión con el color, por ejemplo, que hay que ir con un colorímetro. Nos llama la atención porque estamos más mezclados y porque además el color de la piel cambia de una época del año a otra. Los blancos tienen la peculiaridad de que se ponen morenos y les da el sol. No lo sé, habréis visto esa imagen famosísima de
de Julio Iglesias, el cantante español, que como vive en el Caribe, creo que vive en Santo Domingo, de hecho, o en Miami o por ahí, pues claro, toma mucho el sol y lleva un montón de años, está tostado el tipo. El resultado, le han hecho unos memes muy graciosos que sale junto a un cantante negro levantando el puño y le ponen debajo "Viva la negritud", y es que está más negro Julio Iglesias que el otro. Bien, ese tipo de cosas no sé, ¿que Julio Iglesias qué es? ¿Blanco, negro? Pues depende. Es como se ha pasado 40 años viviendo al sol del Caribe, pues está muy tostado. Es decir, que eso del color de la piel, en fin, de nuevo nos vuelve a llamar la atención. Pero bueno, vamos ahora con Francisco, que vuelve sobre el tema de los disfraces y el hecho, un hecho de que es importante, a juicio de Francisco y a juicio mío también, y es que estas cosas son siempre unidireccionales. Bueno, Fernando, estoy preocupado por la institución a la que tú representas, a la de perroflautología, con el tema este de Trudeau. No entres en la trampa que has caído, Fernando. Vamos a ver, nos podemos disfrazar de lo que nos dé la gana, siempre y cuando nuestra intención no sea humillar a otra raza o cultura. Ya está. El hecho de disfrazarse no es lo importante es la intención. De la misma manera que puedes llamar negro a una persona y no es nada malo a no ser que tu intención sea humillarle. Una vez que entramos en ese juego, tenemos todas las de perder porque te recuerdo que estos son armas en una sola dirección. Es decir, que Trudeau, al pedir disculpas, lo que está consiguiendo es que sus votantes vean lo sensible que es, lo poco racista que es. Cuando se disculpa de una tontería de hace 18 años, le van a dar palmadas en la espalda. Y a Trump, por supuesto, si esto lo llega a hacer Trump, incluso pidiendo disculpas, dirían, veis, es el diablo y tal. O sea, es un argumento en una sola dirección y que solo se le tiene en cuenta a una persona y no a otra. Ya lo viste con la tapada de boca que le hizo Pablo Iglesias a Irene Montero, o el cartel machista que hizo Pablo Iglesias, ¿no? Que era "vuelve él", que no era machista. Cuando pide perdón, lo que hace es decirle a su de que yo tengo una sensibilidad que los demás no tienen. Si los demás entran en eso, da igual que pidan disculpas porque lo que demuestran es que en el fondo sí son muy machistas. Bueno, lo de siempre. Entonces, bueno, pues no caiga en la trampa de tener que hablar de razas cuando se habla de este tipo de tonterías, porque realmente lo que hace es justificarlo. Es mi opinión, ¿vale? Venga, un saludo y enhorabuena por el programa. Bueno, el disfraz de Trudeau, Francisco, supongo que lo sabrás, no era ofensivo. Se les ve además en la fotografía que están tan contentos. Él está con 3 chicas y se les ve a los 3 que están celebrando en ese momento sin ningún problema y sin ningún cargo de conciencia. Solo faltaba, claro. Cuando si has ido alguna vez a una fiesta de disfraces, pues supongo que lo habrás pasado bien. Y si lo has pasado mal, no habrá sido a causa de los disfraces, sino de otras razones, de tipo personal, ¿no? Pero vamos, que él estaba pasándoselo bien. Estaba en una fiesta. Un disfraz de carnaval o de moros y cristianos, por ejemplo, o en una cabalgata de reyes, no es ofensivo, para nada. En España es tradicional que el día 6 de diciembre se haga, el 5 por la noche, se haga la cabalgata de reyes, y como los 3 reyes magos tradicionalmente, uno de ellos es negro, que es Baltasar, pues los que se representan a ese rey tienen que pintarse la cara de negro para dar el pego, claro, pues si no los niños van a... Oiga, papá, que es que Baltasar es blanco y entonces ese no es Baltasar, no me va a traer ningún regalo, ese rey es de mentira, ¿cómo se lo explicas? Y no en todos los pueblos de España hay disponible una persona de raza negra para que interprete, entre comillas, el papel del rey Baltasar. Así que llega el clásico concejal que se embadurna un poco la cara de betún y asunto resuelto. ¿Hay algún tipo de humillación en ello? No, todo lo contrario. El hecho mismo de disfrazarte es un reconocimiento, como decía ayer. Significa que esa cultura o ese personaje te llama la atención. Pero vamos, respecto al otro, pues sí, esto efectivamente, como bien dices, es unidireccional. Va en una sola dirección. Eso lo tengo clarísimo. Es decir, que si mañana Michelle Obama, la primera que me ha venido a la cabeza, pero vale cualquier otra, o cualquier otro, se disfrazase, por ejemplo, de Madame Pompadour, y Barack Obama de Luis XV, digo, porque Madame Pompadour era la favorita, una de las favoritas de Luis XV, para ir a una fiesta de disfraces que les han invitado y aparecen los dos allí vestidos como en el siglo XVIII. No pasaría absolutamente nada, sería de hecho portada en todas las revistas de Ecos de Sociedad, aparecería incluso en las revistas de información general. El matrimonio Obama lo pasa de miedo en una fiesta de disfraces en Pensilvania y aparecerían los dos vestidos allí como Luis XV
y su favorita, Madame Pompadour. Daría lugar además a que contasen chistes. Estoy pero al 100% convencido. Es decir, que esto, como bien dices, va en una sola dirección. Bien, pues vamos a ir terminando ya con el último mensaje, que es de Unai, que hace hincapié en otro de los elementos fundamentales de este caso. ¿Por qué Trudeau pidió perdón? Buenos días, Fernando. Bueno, primero felicitarte por tu programa. Es un lujo y una maravilla poder escucharte cada día y bueno, y lo llevo haciendo desde hace 8 meses. Hoy es el día en el que me levanto y lo primero que hago es mirar qué has subido. Tanto la contracrónica como la contrahistoria y bueno, para agradecerte tal derroche de conocimiento y de opinión y de actualidad, pues bueno, hoy me he hecho patrono y bueno, y me estreno con mi primer audio, que espero que no sea el último. Y era para hablar un poco del amigo Justin, el primer ministro canadiense, y es que su primer y único error que ha cometido ha sido pedir perdón. Perdón por algo que sabe perfectamente que no hizo a mala fe. Y es que esta gente, todos estos que defienden tanto la apropiación cultural o se disgustan o se rasgan las vestiduras por cualquier cosa, siempre dejan de lado el contexto, siempre dejan de lado la intencionalidad y lo meten en el marco que a ellos les interesa y a ellos les apetece. Y esta persona no debería haberse disculpado, porque por disculparse está metido ahora en el jaleo en el que se ha metido. Pero bueno, es su problema. Aquí cada cual se salve a sí mismo. Yo mismo hace mucho tiempo me disfracé de india, mujer. Y fíjate, y no fue en ningún momento con la intención de faltar el respeto ni a los indios, ni a las mujeres, ni a quien demonios se pudiese sentir ofendido en su momento. Y es que ahí está el problema, es que se deja de lado el contexto, se deja de lado todo tipo de intención y se quedan solo con lo más básico. Para mí, la gracia es que como no tengo intención de ser político, pues bueno, nunca me van a poder atacar por ahí. Entonces, bueno, y quería hacerte una reflexión y quería invitar a todos estos progres que bueno, que se rasgan las vestiduras y se ofenden por absolutamente todo y sobre todo con este tema de la apropiación cultural, les invitaría a dar un pasito más adelante y avanzar un poquito más en esa línea, y es que no usen nada, ni vean, ni se aprovechen de cosas que no provengan directamente de su cultura. Es decir, si no son estadounidenses, les invitaría a no usar internet nunca más. Si no son ingleses, les invitaría a no usar vacunas y no a vacunar a sus hijos, ya que las vacunas se inventaron en Inglaterra. O si algún día viajan a algún país extranjero y les apetece dar un viaje en helicóptero para ver las vistas de la gran ciudad, les invitaría a no subirse a ese helicóptero, ya que es una invención española. Y así, con un infinito de ejemplos que se puede llegar al absurdo, porque nadie ve apropiación cultural en algo que es de la humanidad y ha ayudado a beneficiar a todos y cada uno de los humanos de la Tierra. Pero bueno, yo les invitaría a hacer eso, a ver si tienen bemoles. Así que nada, bueno, felicitarte una vez más por el programa, saludar también a Pizarro, que es otro lujo poder escucharle, y nada, un abrazo. Efectivamente, Unai, pidiendo perdón, lo estropeó, pero es que esa misma medicina él se la había suministrado a otros. Así que, en cierto modo, esto ha sido cierta justicia poética. Esa es la verdad. Porque Trudeau se ha valido, a lo largo de sus 4 años de gobierno, se ha valido de un modo intenso de toda esta moda ideológica de la corrección política extrema. De hecho, fenómenos como el de Jordan Peterson, por ejemplo, que es canadiense, no se pueden explicar sin los años de gobierno de Trudeau. Esa es la verdad. Muy bien, pues con esto ya creo que han sido 6 llamadas, las tengo delante. Bien, con esto ya queda visto para sentencia la historia de Justin Trudeau. Esperemos que pueda llegar llegará, claro, vivo políticamente estoy hablando, hasta las elecciones que son justo dentro de un mes. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La contrarréplica. El espacio de la contracrónica en el que los que escuchan toman la palabra. La contracrónica, un programa que empieza donde los demás acaban.